La exposición Historia Visual del Cálculo fue inaugurada en colaboración de Colección FEMSA, Oxxo Plaza Cancún, DIF Estatal e ICA en Casa de la Cultura de Cancún, la cual exhibe una mirada a la evolución de las herramientas de cálculo desde las primeras aproximaciones mecánicas hasta los dispositivos que antecedieron a la computadora. En el corte de listón participaron Johannet Torres Muñoz, en representación del Gobierno de Quintana Roo, María Elba Carranza, directora general del DIF estatal, Jacqueline Estrada, directora del Instituto Estatal de la Cultura y las Artes, Roberto Campas Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, Juan de Bere Rangel, gerente Oxxo Plaza Cancún, Marcela Torres, directora de la Casa de la Cultura, y José Ignacio Barradas, doctor en Matemáticas del Centro de Investigación en Matemáticas. Entonces, en 1617 la humanidad apenas estaba empezando a aprender cómo se multiplicaba. Y entonces los números servían solamente para escribir resultados, no hacíamos operaciones con los números. Napier se inventa estos huesitos, se hacen famosísimos, y después viene esta máquina que está aquí a la derecha, que es de un maravilloso genio Pascal, se llama la Pascalina, y dice uno, ¿y este artefacto qué hace? Bueno, lo que hace este artefacto es suma y resta. Esta máquina estamos hablando de 1642. Pascal la inventó cuando tenía 19 años. Después el ser humano se siguió preguntando cuáles son las apps que siguen. Y bueno, no basta solamente tener una app bonita, práctica, si no quiere ser bonita. Entonces las siguientes imágenes que vamos a ver hacen lo mismo, pero más bonito. En especial la del rincón, la que está arriba, es como si dijeran el iPhone 25, y lo que hace es exactamente lo mismo, solamente sirve para sumar y con menos eficiencia porque es un poquito más difícil de operar. Entonces es una pieza de joyería y relojería, pero sirve con el principio de la Pascalina y con esta otra para hacer operaciones. Esta, si alcanzan a leer el letrero, fue dedicado a Cosimo, ¿sí?, de los personajes de la familia Medici, en una de las ciudades que gobernaron. Entonces eran objeto de gran placer estético y de gran placer visual. Al mismo tiempo empezaron a servir para que la gente hiciera operaciones. Entonces esto de aquí abajo es una regla de cálculo. Los que sepan lo que es una regla de cálculo, que tengan algún familiar que la haya usado, algún ingeniero, es una regla de cálculo circular. Y no es una regla de cálculo como las que hoy en día tienen tablas para senos, cosenos y demás. Esta tenía solamente para el interés. Entonces decía, si tú pediste un préstamo de tanto, después de tantos días, vamos a ver el monto en la parte exterior y los días indicados en el movimiento. Entonces una belleza de cómo la gente se fue ayudando de objetos mecánicos para hacer las cuentas. Había tres razones por las que la gente quería hacer cuentas. Y qué bueno que nos acompañe Monseñor. Uno de los principales problemas, no el más importante, pero era el comercio. Hacer transacciones, compras, ventas, préstamos. Otro era la ciencia. Queríamos saber en qué parte del universo estábamos, y eso no había GPS. Se tenía que calcular con muchos cálculos astronómicos, y esa era la parte científica. Y la tercera, un problema importantísimo, era celebrar la Semana Santa en la fecha correcta. Y entonces había una cantidad enorme de gente calculando la fecha de la Semana Santa, que hoy en día la busca uno en el calendario, pero es dificilísimo. La Semana Santa, para los que no sepan, el domingo de Semana Santa es el primer domingo después de la primera luna llena, después de la primavera. Y si avanzamos a la siguiente, van a ver un poco algo que parecería que se va en dos direcciones. Por un lado, artefactos robustos, pero muy buenos, y artefactos bellísimos. Esta es la primera computadora del mundo, la diseñó Charles Babbage en Inglaterra, pero él nunca la construyó. Él inventó el concepto que decía, todo se podría predecir si podemos hacer los cálculos necesarios. Y entonces aquí viene algo maravilloso en el pensamiento humano, que es que podemos predecir el futuro. Entonces, cuando la gente descubrió que había leyes de la naturaleza, llegó el momento que dijo Babbage, si podemos calcular cosas muy complejas, vamos a poder calcular
no solamente predecir el clima, sino predecir cualquier otra cosa. Entonces, esta es la primera computadora del mundo. Charles Babbage no la vio, pero se la imaginó en su mente. Entonces, lo que vamos a ver es que los cálculos se empiezan a complicar y avanzando un poquito más, ya estamos llegando al siglo XIX y XX, vemos un par de cosas. Vemos máquinas mucho más complicadas, pero hacen exactamente lo mismo. Y esta máquina tiene algo particular que hoy en día se nos olvida. Hubo una época en la historia de la humanidad que el metal más caro que teníamos era el aluminio. Hoy en día hasta lo usamos para las latas. Y de hecho la realeza en aquel entonces a los invitados comunes y corrientes les ponía cubiertos de oro. Cuando venían los invitados de primerísima línea, le ponían cubiertos de aluminio, porque era mucho más caro. Lo que viene de aquí, vamos a ver varias máquinas que esencialmente hacen lo mismo, y algunos de ustedes las habrán visto en las casas de sus abuelos. Dicen, no, pues cuando yo era chico había una de esas en la tienda de mi abuelo, de mi tío, lo que sea. Pero lo que vamos a ver son varias cosas curiosas. Una, que se van haciendo cada vez más rápidas, es decir, el usuario va a poder mover más piezas y van a converger varias tecnologías. Va a converger la tecnología de la máquina de escribir, que se inventa en 1878, va a converger algo que van a ver y van a decir, esto parece teléfono. Entonces, esta es una que ya no veríamos hoy en día, pero esas del fondo sí las van a reconocer. En su teléfono para marcar los números no están así, están al revés. Sí. En su calculadora sí están así. Entonces, estas calculadoras determinaron ya el orden en el que iban a tener las teclas de las calculadoras. Porque uno se puede preguntar en el teléfono, ¿por qué están chuecas? Pues porque a alguien se le ocurrió y luego AT&T patentó del disco al teclado y dijo, este ya lo tienen las calculadoras, no me quiero meter en problemas. Le volteo, ¿por qué? Pues nada más para que no me reclamen. Casi todas las máquinas que vamos a ver, casi todas son alemanas. La mecánica alemana, los joyeros y los mecánicos alemanes eran buenísimos. Y vamos a ver una que otra del otro lado, inglesa. Pero los ingleses son más bien para las máquinas de escribir, estas son alemanas. Y la que sigue, esta es una chulada. Se empieza a hacer lo mismo, pero de bolsillo, y el inventor de esta es el inventor de la primera calculadora digital. O sea, el mismo que hizo esta, que uno dice es un artefacto viejísimo, hizo la misma versión en digital años después. Y empieza a haber compañías que vamos a ver que se dedican a hacer calculadoras. De hecho, si voltean atrás de ustedes y ven el nombre de las máquinas, van a ver máquinas que ya conocen. A lo mejor alguno de ustedes igualmente vio alguna Smith y hermanos. Exactamente. O la Barrett del lado izquierdo. Es una máquina de escribir. Esta es una máquina de escribir. ¿Sí? Esta es una máquina de escribir, esta es una calculadora. Esta de aquí abajo es una máquina muy interesante. Es la primera máquina. Esta se patentó hace como 80 años. Se llamaba multiplex. Entonces uno la ve y dice, ¿y esta máquina qué hace o qué es o qué? Bueno, es la primera que tiene. Hay hoy en día algo que se llaman los fonts, ¿no? ¿Sí? Que uno dice, no, voy a mandar mi mensajito en un font bien bonito porque yo quiero que se vea muy suave. Bueno, esta máquina con el desarrollo tecnológico empezó a inventar la idea de los fonts. Y si alguien cree que su computadora es maravillosa y no tiene nada que ver con esto, vean cómo se llama esta tecla. Se llama backspace. Así se llama, backspace. Entonces, las máquinas ya introdujeron el concepto de backspace y un montón de teclas que ven aquí las van a reconocer en la computadora. Fueron capaces de procesar todo lo que hoy en día llamaríamos el input en unas poquitas teclas. ¿Y aquí a dónde nos da el salto? Bueno, el salto que sigue, estamos hablando, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, se acaba de descubrir el transistor, nadie sabe qué hacer con él, se patentó y nadie sabe para qué sirve, y una compañía inexistente que nadie sabía qué hacía, de nombre Sony, compra el transistor.
y empieza a producir artilugios electrónicos. Y se empieza aquello a transformar a una velocidad impresionante. Hacen exactamente lo mismo, se hace cada vez más chiquita, viene el microchip, se hace cada vez más chiquita y más rápida, y lo que esta máquina hace en 5 segundos, aquella lo hace 100,000 millones de veces más rápido, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué te parece esta exposición? Va muy pegada pues a tu excelente, trabajo. excelente, ¿verdad? Encantadísima, digo, conocer la historia de toda la evolución que han tenido, el poder expresar los números, el poder sumar los números, el poder multiplicarlos, ¿verdad? Creo que siempre es muy interesante, es algo que a mí me apasiona. La exhibición Historia Visual del Cálculo estará abierta al público hasta el 7 de febrero de 2020 en 3 galerías rehabilitadas por OXXO a través de sus programas de rehabilitación de espacios públicos. Este es un gran ejemplo de trabajo en conjunto de la iniciativa privada y el gobierno de Quintana Roo.